Acompaña esta mañana en el estudio de Primero Noticias el secretario de Educación Pública del Gobierno Federal, Emilio Chaifet. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Carlos, por invitarme. Vamos por partes en esta reforma. Primero, de lo que se habla es del servicio docente, es decir, que las plazas ya no las otorgue, los aumentos no los otorgue, los ascensos, los cambios de escuela no los dé el sindicato, sino sea el gobierno y fundamentalmente los propios maestros con base a los méritos. ¿A partir de cuándo podría suceder esto? Yo creo que a partir del año que entra, a partir de finales del año que entra, cuando quede aprobada la reforma constitucional, que espero sea aprobada en cámaras este mismo mes, y después por el constituyente permanente entre enero y principios de febrero. Pero después corren plazos para instalar, por un lado, el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación. O sea, ¿esperarían este mismo mes tener reforma educativa? Claro que sí. La evaluación que están planteando, la evaluación obligatoria para todos los maestros, no hay aquí de que ay, vamos a negociar con los maestros, se evalúa porque se evalúa. ¿Para cuándo estarían contemplando? Ya para finales del año que entra, ya para finales. Yo dije ayer en el evento que presidió el señor presidente de la República con los tres partidos que contribuyeron al acuerdo, primero que no es potestativa la evaluación, segundo que no es pactable ni diferible, y tercero que tiene consecuencias jurídicas. Aquí ojo, porque luego me dicen, cuando usted menciona el derecho es el palo. No, cuando yo menciono el derecho es la obligatoriedad. Y evidentemente hay coactividad del derecho para quien no se asuma responsable en términos de ley. Una de las principales solicitudes, clamores de la sociedad es que la evaluación tenga consecuencias, es decir, que pase algo con los maestros que reprueban. ¿Qué va a pasar con un maestro que reprueba la evaluación? No tendrá acceso al sistema educativo, al sistema docente. Pues sí, no tendrá acceso, no es correrlo, simplemente no ingresa, no ingresa. Sea retroactivo el Sistema Nacional Docente de Profesionalización. Son reglas a partir... para los nuevos. Sí, claro, de otra manera... ¿Y cómo ir abatiendo el rezago que hay con...? Mediante una formación continua del magisterio. Que se ha abandonado. ¿Esto cuánto tiempo duraría? 20 años. Sí, y fácilmente. O sea, renovar la planta de maestros en México, cuando tenemos que 3 de cada 4 reprueba el examen, nos va a demorar 20 años. ¿No es demasiado tiempo? Yo creo que menos de... Yo creo que menos de 20 años. Corea lo hizo en 10. Y yo creo que la India lo hizo en 15. De tal manera que tenemos que tener la paciencia suficiente para renovar el sistema docente. Tenemos que tener la paciencia suficiente para renovar el sistema docente. ¿Cuántos maestros hay en México, secretario? Según las cifras que a mí me dieron en la Secretaría, 1.849.000. ¿Confía usted en esos números? Cifra en la que no confío.
¿Confía usted en esos Cifra números? en la que no confío. ¿Confía usted en esos Cifra números? en la que no confío. ¿Por qué? Porque no te dan, Carlos, una cifra que corresponda a individuos. A veces corresponde a plazas o a número de horas clase. Entonces, estos criterios de estadística para medir escuelas, alumnos y maestros los tenemos que clarificar. Y a través del censo que vamos a llevar a cabo con el INEGI, que ese es otro punto de la propuesta, tendremos datos absolutamente firmes, con una condición: que el censo se esté actualizando permanentemente. ¿Cuándo teníamos los primeros datos? Los primeros datos los tenemos. ¿Cuándo teníamos los primeros datos? Los primeros datos los tendremos también en 2013. 2013. Ahora, yo tengo una reunión, con el presidente del INEGI el próximo viernes para arrancar estos trabajos conforme a lo que ha instruido el presidente Peña. Ahora, una de las grandes quejas es la cantidad de maestros que cobran como maestros, pero no trabajan de maestros, trabajan de comisionados, trabajan de políticos, trabajan para el sindicato, para un partido. ¿Usted tiene idea de más o menos cuántos son estos? Algunos hablan de 70,000. Pero vuelvo a insistir que son cifras en las que no existe certidumbre, porque los niveles de apreciación no son precisamente los correctos, ¿no? ¿Van a establecer, de acuerdo a este mismo planteamiento de reforma educativa, si así se los aprueban los partidos, y por lo que por lo que acabamos de ver de los tres dirigentes de los partidos, parece que van por muy buen camino, de más o menos 100,000 escuelas que existen en nuestro país, 40,000 para el final del sexenio serían de tiempo completo? De tiempo es decir, completo. 6 a 8 horas de jornada, con la proporción de alimentos en aquellos sitios donde se requieran. Entonces estamos cubriendo calidad y equidad con esta medida. Más dinero para las escuelas, que es de lo que se trata en la nueva orientación que la Secretaría quiere darle a la educación. Darle dinero a las escuelas para que ellas compren infraestructura, material didáctico, alimentos, y para que ellas propicien que la comunidad de padres de familia y de alumnos participen en el reto que cada escuela enfrenta. Vamos ahora a hablar del elefante que ha estado en medio de la entrevista, que es el Así es. Bester Gordillo, que es Sí el 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 es. Bester Gordillo. La dirigente nacional del sindicato de maestros, ¿es una reforma contra el Bester? No, de ninguna manera es personal. Lo que corresponde a mí, sus campañas y todo lo que ha sucedido en los tiempos, lo asumo y lo acepto porque sabía lo que cuesta la libertad y porque sabía, no hay sorpresas. Aquí estoy, si hay algún delito o algo que cuestionarme, aquí estoy yo. Si soy yo la que estorba, hagan de mí lo que quieran. Pero contra los maestros. Y el elefante es una frase que usó Reyes Heroles en 1982, aún antes de que estuvieran los actuales dirigentes en el sindicato. La Secretaría ha perdido por falta de cohesión y a veces por no ejercer todas sus funciones una coherencia, una unidad que antes sí tenía. Ahora, ¿el Bester Gordillo supo antes de esta reforma? ¿La platicaron con ella? Sí, estoy seguro que la platicaron con ella. No lo hice yo, pero tengo clara idea de que así fue. ¿Lo hizo el presidente? Yo creo que las oficinas
que dependen de la Presidencia de la República, y estoy seguro que en algún momento intervino el presidente. O sea, platicarle a esta reforma al Bester Gordillo. ¿Quieren hacer la reforma con el Bester? Con ella, claro, y con el sindicato. Sin los maestros no es posible. Sin la participación de ellos nada es posible en términos reales, o nos costaría mucho más trabajo y tiempo, ¿no? ¿Qué sabe? No lo sé, hoy entiendo que habrá una respuesta al planteamiento presidencial y de los tres partidos, porque colaboró el PAN, colaboró el PRD y colaboró el PRI en la elaboración de esta iniciativa, de manera que hoy tendremos... Se crea lo que viene siendo, relación a esa dentro de esta ley, el servicio profesional docente, que viene siendo los concursos de oposición para cargos de dirección y supervisión. Y aquí hay un atentado para nosotros. ¿Por qué? Porque entonces ahora el escalafón, ¿de qué va a servir? De nada. Tantos esfuerzos de muchos de ustedes, de nosotros, por pagar maestrías, doctorados, diplomados, todo lo echan a la basura y lo traen en base a un decreto, a una nueva ley que creo que de verdad no tiene palabra lo que están haciendo, de acabar con un programa que es el de escalafón, que creo que todos estábamos, si no conformes, bastante se sentían ustedes seguros de lo que pasaba en esa comisión, que incluso era bilateral. También se da parte el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Esta es una evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento, y aquí viene lo interesante: la permanencia en el servicio profesional. Creo que queda muy claro, al hablar de permanencia profesional, les están diciendo que te pueden quitar, o no. Eso entienden, compañeros, ¿sí? Eso es lo que agregan, es lo que ponen acá, porque lo que viene siendo la evaluación obligatoria, pues muchos ya lo teníamos. El concurso para oposición, ¿cuántos no consiguieron su plaza de esa forma? ¿Sí? Carrera magisterial, también hemos sido evaluados. O sea, nada más esto es lo que cambia, ¿sí? Pero atentando totalmente contra nuestros derechos laborales. Directamente las cosas con el Bester Gordillo, ¿no le resta fuerza a usted como secretario de Educación? Por supuesto que no. Yo tengo la interlocución con el magisterio, y a través de sus autoridades sindicales tengo que llevar a cabo las conversaciones correspondientes para llevar a cabo la reforma. Ahora, con todo lo que pasa, si el Bester Gordillo dice, pues no jalo. Empieza a hacer fuercitas con el Estado. Bueno, entonces aprovecharemos la enorme actitud de la sociedad, que es impresionante, para impulsar la educación que tiene fácilmente 25 años estancada en el país. ¿Reforma con o sin el Bester Gordillo? Habrá reforma. ¿Y qué espera de la CENTE? Sí, porque no todo es el Bester Gordillo. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es más chica, pero sale a la calle, hace bloqueos y de igual manera y en ese sentido es aliada de Gordillo. Tienes toda la razón, y de igual manera espero que haya solidaridad con la reforma. ¿Pero qué pasa si no hay? Entonces tendremos que llevarla a cabo sin la voluntad de algunos de los integrantes del sindicato de la CENTE. Carlos, aunque no me lo creas, hemos detectado muchísimos maestros dentro del CENTE que están a favor de la reforma. ¿Por qué? Porque muchos han sido desplazados y hasta lo dicen del ingreso, ¿no?, y del acceso a los cargos de dirección
sin que se tome en cuenta sus méritos o su preparación. Y si hay quienes están tristes por la realidad educativa del país, son los propios maestros Así que están es. frente a los alumnos todos los días, muchos de ellos atados de manos, víctimas también del sistema. Sí. Un sistema de incentivos, sin un sistema de promociones, sin apoyo directo de la Secretaría para llevar a cabo sus funciones, de tal manera que aún dentro de las organizaciones sindicales del CENTE y de la CENTE existen maestros que están deseosos de que la reforma se haga. Si el Bester Gordillo o la CENTE se resisten a la reforma, ¿todo el peso de la ley sobre ellos? Absolutamente se aplicará el derecho para llevar a cabo la memoria, la reforma. Ahora, todo el peso de la ley, cuando hablamos del Bester Gordillo y de la CENTE, pues muchas veces derivaría en cárcel, es decir, por los desmanes que hacen, por las corruptelas que se le atribuyen. Bien, eso dependerá de autoridades que escapan a la Secretaría de Educación. Pero todo el peso de la ley también se refiere a una serie de consecuencias jurídicas. Lo dice la reforma constitucional. Todo ingreso o promoción que se haga contra la ley será nulo. Eso es todo el peso de la ley. Secretario, ¿se acabó el reinado del Bester Gordillo sobre la educación? Yo creo que ahora necesitamos, primero, que el Estado sea rector y segundo, que participen todos. No se trata de una interlocución con un grupo, sino con empresarios, sino con empresarios, sino con empresarios, sino con empresarios, sino con empresarios. Sino con empresarios, con trabajadores, con maestros, con alumnos, con padres de familia y sobre todo, hay una agradable sorpresa para mí, con una organización de la sociedad civil que se expresa en muchísimos ONGs, en muchísimas ONGs en relación al tema educativo. Muchísimas gracias. Secretario, muy buenos días. A ti, Carlos, muchas Emilio gracias. Chaifet, el secretario de Educación Pública.